si les parece, vamos a hablar con el jefe de gabinete de ministros, con el señor Santiago Cafiero, que está en comunicación con nosotros. Santiago, muy buenos días. Juana Morín, Rocío Criado y todo el equipo de Crónica Anunciada en Futurock, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. ¿Te Muy puedo bien. tutear? Sé que sos el jefe de gabinete, pero por una cuestión etaria me cuesta el usted. Sí, por eso a mí también. Mi viejo me dice, che, no trates de... no los nombres a los periodistas, tratalo con más distancia. Es imposible. No me sale, ¿no? Es imposible. No puedo. Santiago, vos sabés que estamos, antes de pasar a la nota más seria, estamos acá siendo molestos, como siempre. Estamos diciendo cuáles son los hábitos y costumbres, tratando de adivinar, ¿no? Siendo prejuiciosos de los ministros en la convivencia. ¿Cómo sos vos como concubino? ¿Sos desordenado? ¿Sos ordenado? Sí. ¿Hacés la cama? ¿No la hacés? No. Soy desordenado, soy buen cocinero. Pero nada, o sea, es esa, ¿viste? ¿Te gusta el durazno? Bancate la pelusa. Está muy bien. Está bien. ¿Cuál es la especialidad de Cafiero? Hago muy buenas empanadas de carne. Hago buenos guisos, buen locro y buen asado. Ah, bueno, bien. Todo Sí, muy de carnívoro. unidad básica. Sí, de Claro, unidad básica. sí, mal, de unidad básica total. ¿La empanada te hace la masa, Cafiero, o no? No, tampoco, pará. Ah, bueno, está bien. Bueno, muy bien. Bueno, Santiago, hablábamos hace un ratito nada más de el tema coparticipación. ¿Qué opinión tenés respecto de las referencias que hizo ayer Horacio Rodríguez Larreta de la inconstitucionalidad y del planteo judicial? No, primero aclarar eso, digamos, no. Esta es una medida que es constitucional, es legítima y es justa, aparte, porque viene a reparar una inequidad que había sido manifestada y manifiesta ya desde el 2016, una inequidad en la distribución de estos recursos nacionales con respecto a la Ciudad de Buenos Aires. Eso ya había sido manifestado no solo por el resto de los gobernadores, sino incluso por el de aquel entonces ministro del Interior, que había planteado que se iba a hacer un nuevo decreto corrigiendo este decreto con el que se habían asignado esos recursos, es decir, donde la Ciudad de Buenos Aires había subido de 1,4 a, sumas mucho mayores, 3,75 era en su momento. Y vuelvo a insistir con esto, no reviste ningún viso de inconstitucionalidad, ni mucho menos, porque en realidad lo que se hace es, nunca se incorporó esta masa de recursos a la ley de coparticipación o a la coparticipación, sino que quedó como recursos asignados directamente desde el gobierno nacional a la Ciudad de Buenos Aires. El resto de las provincias, ¿por qué se quejaban? Porque decían, bueno, justo a la provincia más rica le das más recursos. Bueno, había una justificación que era el traspaso de la policía, pero claramente se superaba ese costo en el traspaso de la policía, entonces se había producido una inequidad que se prolongó durante años. Y como nosotros no venimos a administrar injusticias, sino lo que venimos es a resolverlas, ya veníamos desde hace tiempo, desde diciembre, veníamos en conversaciones con la ciudad que claramente era muy difícil ponerse de acuerdo. Claro. Pero no terminaba de ser una decisión del gobierno, siempre fue una decisión del gobierno. Claro. Ahora, ¿existe alguna instancia de diálogo? Digo, ¿van a seguir en tratativas con la Ciudad de Buenos Aires o ya no hay mucho más que dialogar y bueno, esto ya sigue por la vía judicial? No, sobre este tema no. Vamos a seguir en diálogo porque tenemos muchos puntos de coordinación con la ciudad. La pandemia nos ha exigido también trabajar de forma muy coordinada, no solo con la ciudad, sino con todas las jurisdicciones. El Estado Nacional ha brindado recursos, programas, asistencia, hasta incluso capacidad de recursos humanos, no solo económicos, a la Ciudad de Buenos Aires y al resto de la Argentina. Hemos enviado terapistas a Jujuy, hemos enviado recursos humanos también al resto de las provincias, hemos repartido de forma equitativa los respiradores que se han adquirido por el gobierno nacional, toda la ampliación de camas, lo relacionado también a la infraestructura hospitalaria, sí. Es decir, todos los recursos que se fueron destinando a la lucha contra la pandemia. Y la ciudad, yo digo que si no, a veces uno es injusto o es incompleto. En este tiempo, de marzo a septiembre,
recibió en concepto de estas cuestiones que te vengo enumerando, y podría enumerar también el IFE o el ATP o los bonos a los jubilados, digamos, recursos que después se vuelcan, bueno, a los porteños, a la gente que vive en la ciudad, que después gasta en la ciudad, que después hace mover la rueda en la ciudad de consumo. 47.000 millones de pesos de marzo a septiembre. Esos fueron los recursos nacionales que se volcaron en la ciudad de Buenos Aires. Claro, pero digo, el diálogo con Larreta va a seguir, pero por este tema ya no hay mucho más que dialogar, digamos. No, esto ya esta es una decisión que le correspondía al gobierno, así como el gobierno anterior decidió por decreto tomar una decisión de sacar recursos del Tesoro Nacional y enviárselos a la ciudad más rica de la Argentina. Lo que nosotros estamos haciendo es tomando el mismo instrumento y distribuyéndolo de otro modo. Claro. ¿Qué tal, Cafiero? Rocío Criado lo saluda. Cambiando de tema y hablando un poco que tal vez esta semana quedó, por lo menos en la agenda pública, más en otro lugar, la situación de la pandemia que obviamente estamos atravesando. ¿Cómo ves la situación actual y qué proyección tenés de cara al futuro, sobre todo en la mirada de la situación del sistema sanitario? Bueno, todavía el sistema sanitario sigue dando respuesta. Eso es producto no de una decisión de gobierno. Es cierto que el Estado acompañó con recursos porque amplió la capacidad de dar respuesta con los hospitales modulares, con la infraestructura hospitalaria, con los insumos, pero fundamentalmente el sistema de salud está dando respuesta por la calidad y el compromiso de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Y nosotros tenemos que estar en agradecimiento permanente de esos trabajadores y trabajadoras que están allí salvando vidas, arriesgando la suya, la de su familia. Así que permanentemente agradeciéndole. Esto hace que esa calidad se refleja con mucha claridad en la capacidad de dar respuesta que tiene todavía el sistema de salud argentino en su conjunto. Ahora luego después hay que ir a jurisdicciones, ¿no? Hay lugares donde está mucho más estresado el sistema de salud que en otros. Claro. Por eso es que la tasa de letalidad en su conjunto de la Argentina sigue siendo una tasa de letalidad baja con respecto a lo que sucedió en otros países cuando se colapsa el sistema de salud. Evidentemente empiezan a crecer las muertes porque no hay posibilidad de dar respuesta. Eso hasta acá es algo que no viene sucediendo y que amerita no solo el agradecimiento y el aplauso, sino también un compromiso social, un compromiso individual de respetar las medidas de distanciamiento, de respetar los protocolos allí donde están, de respetar las medidas de cuidado y fundamentalmente las medidas de distanciamiento. En ese sentido es fundamental que entendamos que si bien se han reanudado una gran cantidad de actividades, no solo en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia, sino en el resto de la Argentina, lo cierto es que también tenemos que ser conscientes que se reanuden las actividades es también porque se supone o suponemos que entre todos vamos a seguir con esta política de cuidarnos, porque si no los casos van a crecer, el virus todavía está allí. Sí, de hecho estamos en el peor momento de la pandemia, indudablemente. Y hoy también yo no quería dejar de comentar esto, y a la compañera que hacía la consulta de cómo está la situación. Vos fijate cómo lo dinámico que es esto, porque lo dinámica que es la pandemia, porque, por ejemplo, no sé, hace 20 días aproximadamente podíamos hablar de que el 90%, el 93% de los casos estaban circunscriptos en la zona del AMBA, y fíjate hoy que ese número puede llegar a ser el 60%. El 60% hoy de los casos, el 60% debe estar en la zona del AMBA, el 40% ya está en el resto del país. Sí. Entonces fíjate cómo se fue corriendo, cómo se va moviendo y cómo hay que extremar las medidas de cuidado allí donde se empiezan a disparar los casos. Bueno, increíblemente hace un rato nosotros contábamos y lo hablábamos con uno de los protagonistas, con Martín Yesa, que se reunió con Macri cuando debería estar cumpliendo la cuarentena obligatoria de 2 semanas en Europa. Lo digo porque uno también va tomando como ciertas relajaciones e incluso quienes tienen que dar el ejemplo también lo hacen. Es muy particular. Ahora, Santiago, muchas veces... Bueno, pero cuando nosotros, mientras todos los argentinos y argentinas estamos luchando contra la pandemia, Macri está viajando por el mundo. Esto, hay que ver el Instagram nada más para darse cuenta de eso. Sí, jugando a la pelota. ¿Así?
Pero bueno. Santiago, se habló mucho del botón rojo, si hay posibilidades de apretarlo, si funciona, en definitiva, si vos lo apretás y efectivamente la gente entiende el grado de complejidad de la situación y se guarda nuevamente en sus casas. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que va a ser necesario apretar ese botón? Y en tal caso, si se aprieta, ¿crees que funciona? Mira, hasta acá hubo un gran acompañamiento y una gran responsabilidad de los argentinos y argentinas. Nosotros tenemos que estar muy conformes y orgullosos de lo que hemos logrado hasta acá como sociedad. Si funciona, yo creo que sí. Yo creo que hasta acá, cuando se le ha explicado a la sociedad las necesidades de las restricciones, la sociedad respondió adecuadamente. Yo sería injusto si dijera otra cosa. Es cierto que siempre hay imágenes y casos de que van apareciendo, pero eso no debe ocultar que la gran mayoría de los argentinos y argentinas tenemos mucha responsabilidad y nos estamos cuidando y estamos cumpliendo todas las medidas que se van llevando adelante. Claro. Si va a hacer falta, insisto quizás con la respuesta que di anteriormente, que la pandemia es dinámica y la verdad es que apresurar qué va a suceder en una semana, en 10 días, en 15 días, es bastante irresponsable. Nosotros lo que tenemos que ir viendo es todas las medidas y todas las variables con las que vamos tomando definiciones, cómo se van comportando esas variables. Y esas variables son obviamente la cantidad de contagios, pero también la tasa de letalidad, pero también la tasa de ocupación, porcentaje de ocupación de unidades de terapia intensiva. Se van tomando muchas variables arriba de la mesa y sobre esas variables, o el comportamiento de esas variables, se va viendo y evaluando cuáles son las medidas necesarias para tomar. Hoy por hoy yo te podría decir que tenemos que estar siguiendo muy de cerca lo que está sucediendo en el interior del país. Allí se han extremado medidas en distintas provincias que son adecuadas y que nosotros acompañamos. Y aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la zona del AMBA, tenemos que continuar cuidándonos y viendo cómo evoluciona la pandemia. Claro. Se presenta el presupuesto, ¿no? La semana que viene. Sí, el 15, el martes. Bien, y se viene toda una discusión interesante, imagino, al respecto, pero contanos un poco cuáles son los principales lineamientos, los principales puntos del presupuesto que están proyectando para el año que viene. Bueno, pensemos, Juan, que nosotros cuando asumimos el 10 de diciembre, había un proyecto de presupuesto que había hecho el gobierno anterior, que todas las metas estaban obviamente, bueno, habían pifiado en todo básicamente, ¿no? Porque esto también había sido parte de su gobierno, le pifiaron en todas las metas de inflación, habían proyectado una inflación que no era, ya teníamos una inflación que terminó siendo el 53,8, que el tipo de cambio, habían reperfilado la deuda, en realidad era que lo pague el peronismo, básicamente, ¿no? Que esto lo arregle el peronismo, eso fue. Reperfilamiento fue eso, no fue otra cosa. Fue, bueno, esto pateamos la pelota para adelante, que lo arregle el peronismo. Pero bueno, como nosotros no ponemos excusa y trabajamos para resolver los problemas de la gente, porque pensamos que está angustiada y que no necesita que le pongamos excusa, sino que necesita que nos ocupemos de los problemas, así fuimos trabajando. Ahora lo que no podíamos era tomar ese presupuesto, que era un presupuesto es la hoja de ruta de un gobierno. El presupuesto anterior, el presupuesto que había dejado Macri, era sobre una hoja de ruta de un país, primero que no existía, y después que tenía las metas totalmente sobreestimadas o subestimadas. Es un presupuesto que no estaba consecuentemente ajustado a lo que era la realidad argentina, y fundamentalmente expresaba un modelo de país volcado a la cuestión financiera, a la financiarización de la economía, volcado principalmente a la especulación financiera, y nosotros justamente lo que venimos a hacer es a reconstruir un país de producción y de empleo. Ese es nuestro objetivo. En ese sentido no podíamos tomar el presupuesto o el proyecto de presupuesto que había dejado Macri, entonces lo que hicimos fue trabajar sobre el presupuesto anterior y ir haciéndole pequeñas modificaciones con las que fuimos sorteando todo este año. A partir de ahora entonces sí vamos a tener un presupuesto o un proyecto de presupuesto que estamos enviando a la Cámara para que se debata,
donde estamos volcando los recursos que podemos, los recursos que hay, los estamos volcando a una orientación donde lo que necesitamos es que haya más obra pública, más inversión pública, donde necesitamos que se vuelva a girar esa rueda de la producción y del empleo, esa rueda virtuosa. Claro. Santiago, te agradecemos mucho por tomarte un rato para charlar con nosotros, te mandamos un abrazo grande y esperamos, después te pasamos la dirección de la radio para testear todas y cada una de esas cosas que dijiste de cocinas que yo me permito dudar. Dale, nos vemos, un abrazo grande. Un abrazo grande. Era el jefe de gabinete de ministros Santiago Cafiero que pasaba en Crónica Anunciada. Crónica Anunciada en Futurock. Juana Morín y Rocío Criado. El cumpleañito eterno de tus mañanas.